Capítulo 33. Primera clase con un bridge. Harry miró su agenda del día y notó que había doble clase de pociones y doble de defensa contra las artes oscuras, junto con adivinación. Olvidé que hoy tendré que sentarme a escuchar a Snape 2 veces, pensó Harry con una mueca. Todavía no estoy seguro de qué hacer con ese tipo, es mucho más peligroso que un bridge y tiene el apoyo de Dumbledore. Aunque todo lo que ha hecho hasta ahora es algo que ni siquiera puedo comenzar a perdonar. Hermione lo llamó mientras caminaban hacia las mazmorras. ¿Qué pasa, Harry? Te has vuelto terriblemente silencioso. Harry salió de su ensoñación ante su pregunta y se volvió hacia ella. Solo estaba pensando en lo molesto que será volver a ver a Snape. No digas eso, ahora es parte de la orden, dijo Hermione con una mirada preocupada en su rostro. No importa cuánto lo odiemos, agregó en voz baja pero perfectamente audible. Bueno, que sea parte de la orden no excusa todo lo que ha hecho hasta ahora, dijo Harry frunciendo el ceño. ¿Qué ha hecho? Preguntó curiosa Hermione. Te lo contaré todo más tarde, supongo. Es demasiado para digerir, respondió Harry. Hermione frunció el ceño de inmediato. ¿De qué acabamos de hablar, Harry? No. Más. Secretos. Te lo diré, lo prometo, respondió Harry con una pequeña sonrisa en sus labios. Déjame aclarar mis pensamientos sobre el asunto, eres una de las pocas personas en las que puedo confiar después de todo. Está bien, esperaré entonces, hizo puchero Hermione. Mientras charlaban, finalmente llegaron a la clase de pociones. La principal diferencia esta vez fue que Ron ya no estaba sentado con ellos, sino con Dean y Seamus. Hermione lo miró con tristeza por un minuto antes de volver su atención a Harry. ¿Sabes? No hay razón para que ya no seas amigo de él, dijo Harry con una nota de preocupación en su voz. Hermione pareció sorprendida por un momento antes de volverse hacia Harry, con un brillo feroz en sus ojos. Él es quien decidió abandonarnos después de una pelea, dijo, la ira goteaba de sus palabras. Aunque es triste perder a un amigo, pero no creo que merezca ser perdonado nunca más. Harry negó con la cabeza y centró su atención en Snape, que acababa de entrar. La clase se desarrolló tal y como Harry la recordaba. Snape intentó molestar un poco a Harry, pero no lo logró, y a Harry le resultó increíblemente fácil preparar la poción de la paz. ¿Fue así de fácil para mí hacer pociones la última vez? Pensó Harry con el ceño fruncido. Parece como si hubiera estado luchando sin razón hasta hace poco. Vaya, Harry, no te ofendas, pero pensé que definitivamente fracasarías al prepararlo, dijo Hermione desde un costado, con una sonrisa descarada. ¿Sabes qué? Dijo Harry, devolviéndole la sonrisa. Pensé que yo también fracasaría. Los dos se rieron en voz baja y las pociones dobles pasaron volando con una atmósfera inesperadamente ligera a su alrededor. Snape, por más que lo intentó, no pudo encontrarle defectos a Harry ni a Hermione, así que decidió ignorarlos. Terminando con pociones, los dos rápidamente guardaron sus cosas en sus bolsos. Entonces tendré que ir solo a adivinación, dijo Harry con una mueca. Oh, todo irá bien. Aunque te dije que también dejaras esa clase, podrías haber tomado aritmancia conmigo, dijo Hermione. Oh, por favor, eso suena aún más aburrido, respondió Harry. Entonces, ¿te veré durante defensa contra las artes oscuras? Sí, nos vemos, Harry gritó mientras salía corriendo hacia su siguiente clase. Harry se dirigió a la torre donde Trelawney daba su clase y asistió a la clase habitual, aburrida y agotadora. Aunque la clase parecía aún más aburrida ahora que estaba sentado solo. Finalmente, habiendo tenido suficiente de las predicciones de desgracia de Trelawney, Harry se quedó dormido. Finalmente, se despertó con un golpecito en el hombro. Harry se despertó sobresaltado y miró a su alrededor. Se dio cuenta de que una chica estaba de pie junto a él, tratando de despertarlo. Despierta o llegarás tarde a defensa contra las artes oscuras, dijo con voz urgente. Harry se levantó y se estiró, mirando a su alrededor notó que la clase estaba vacía y Trelawney parecía haberse ido también. Esa mujer es demasiado buena haciéndome dormir, dijo Harry con una mueca. La chica que estaba a su lado se rió. Harry la había visto en la clase varias veces a lo largo de los años, pero nunca había hablado con ella. De hecho, ni siquiera sabía su nombre. Por cierto, soy Harry, dijo con una sonrisa. ¿Quién no conoce al famoso Harry Potter? Respondió con otra risita provocando que Harry hiciera una mueca. Preferiría no ser famoso, ¿sabes? Respondió irritado. Solo estaba bromeando, sonrió, soy Lily Mohn, es agradable finalmente hablar contigo. Harry se detuvo por un momento ante el nombre, igual que el de mi mamá, pensó, pero rápidamente sacó el pensamiento de su cabeza.
Lo mismo digo, respondió Harry, su expresión finalmente se suavizó. Vamos, llegaremos tarde a defensa si nos quedamos aquí más tiempo, preferiría no tener que ser regañado por esa voz molesta. Harry comenzó a caminar hacia la trampilla con Lily a cuestas. Qué bien, dijo, no soy la única que la odiaba. La conozco de antes, dijo Harry, trata de no ofenderla, es una persona desagradable. Lo tendré en cuenta, respondió Lily mientras se dirigían rápidamente al aula de defensa. Es extraño que nunca hayamos hablado en tantos años, dijo Harry. Bueno, tú tenías tu propio grupo, ¿dónde el famoso Harry Potter tendría tiempo para esta humilde campesina? Respondió Lily con un toque dramático, limpiándose una lágrima falsa. Déjalo ya, dijo Harry golpeándola en la cabeza, aunque una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. Jeje, se rió entre dientes justo cuando llegaron al aula de defensa. Por suerte, la clase aún no había comenzado. Harry entró y encontró a Hermione sentada en una mesa en la parte de atrás. Cuando llegó a la mesa, notó que Lily se alejaba, así que Harry la llamó. ¿Quieres sentarte con nosotros? ¿Está bien? Preguntó, mirando entre Harry y Hermione. No tengo ningún problema con eso, respondió Hermione con una sonrisa. Lily se sentó al lado de Hermione mientras Harry se sentó a su otro lado. Hola, soy Hermione. Es un placer conocerte, dijo Hermione con una sonrisa. Soy Lily, realmente es un placer conocerte. Lily le devolvió la sonrisa. Los dos comenzaron una conversación en la que a Harry le resultó difícil intervenir, por lo que se sentó tranquilamente a un lado, pensando en cómo lidiar con Umbridge. Ahora que Fudge ya no es ministro, Umbridge nunca llegará a ser nada más que una maestra. A diferencia de mi última vida, ella nunca podría convertirse en la suma inquisidora, ya que Amelia Bones no parece lo suficientemente estúpida como para hacerlo. Harry asintió con la cabeza ante su propia conclusión. Incluso si solo es una maestra, sería bastante molesto tratar con ella. Una maestra tiene cierta autoridad, pensó Harry, pero pronto una sonrisa malvada casi apareció en su rostro. Hay muchas formas de manejarla incluso con esa autoridad. Mientras Harry pensaba en todas las formas en que podía meterse con Umbridge, ella entró en la clase. Era mucho más discreta que en la vida pasada de Harry. De hecho, a diferencia de la última vez, ni siquiera había dado un discurso durante la fiesta de inicio de año. Guardad vuestras varitas, no las necesitaréis en mi clase, dijo Umbridge con su habitual voz estridente y molesta. Umbridge inspeccionó el aula, sus ojos se detuvieron en Harry por un momento antes de desviar rápidamente la mirada, con una mirada de miedo cruzando sus ojos. El Ministerio de Magia siempre ha considerado que la educación de los jóvenes magos y brujas es de vital importancia. Una vez más, el progreso por el progreso debe ser desalentado, ya que nuestras tradiciones probadas y comprobadas a menudo no requieren retoques. Avancemos, entonces, hacia una nueva era de apertura, efectividad y responsabilidad, con la intención de preservar lo que debe preservarse, perfeccionar lo que necesita ser perfeccionado y podar donde sea que encontremos prácticas que deben prohibirse, dijo. Su discurso era casi idéntico a lo que Harry recordaba. ¿Se quedó despierta hasta tarde practicando este discurso? Pensó Harry, tratando de reprimir una risita. Saquen sus libros, leerán desde el capítulo 1, dijo Umbridge. Habrá exámenes regulares sobre la teoría de la defensa, pero no habrá movimientos inútiles de varita en esta clase. No hay necesidad de que los niños aprendan esas materias. ¿Cómo se supone que vamos a dar nuestros timos prácticos si no aprendemos? ¿Cómo se supone que vamos a protegernos si ni siquiera conocemos los conceptos básicos de protección? Preguntó Hermione provocando asentimientos de muchos otros estudiantes. La teoría de la defensa es más que suficiente para tu edad y, en lo que respecta a la protección, déjale eso a los adultos. No hay amenazas que justifiquen que los niños tengan que protegerse a sí mismos, dijo, y luego sus ojos se posaron en Harry. A pesar de lo que algunos de nosotros nos quieran hacer creer. Harry se quedó en silencio por un momento antes de hablar. Entonces, ¿quién decidió que la teoría por sí sola es suficiente? Por supuesto, fue el ministro Cornelius Fudge, respondió ella un poco orgullosa. ¿Te refieres al lunático chiflado que fue arrestado hace poco por atacar brutalmente a los periodistas? ¿Ese Cornelius Fudge? Preguntó Harry con una sonrisa burlancia. Claramente le tendieron una trampa. Gritó Umbridge. Lo más probable es que usted sea el culpable de eso, ¿no es así, señor Potter? Sí, me colé en el Ministerio de Magia y usé toda la magia de alto nivel que un estudiante de cuarto año de Hogwarts sabe para conseguir que el ministro de Magia atacara a los periodistas por mis propios planes nefastos, dijo Harry con un tono burlón.
Aunque eso es exactamente lo que pasó, pensó Harry, sonriendo internamente. Su respuesta provocó que la clase estallara en risas, Hermione sonrió y Lily se agarró el estómago riendo más fuerte que la mayoría. ¿Te atreves a burlarte de tu profesora? Gritó Umbridge, con el rostro enrojecido por la rabia y la vergüenza. 10 puntos menos para Gryffindor. No te pongas tan susceptible solo porque ya no tienes ninguna autoridad con Fudge desaparecido, se burló Harry. Justo cuando estaba a punto de responder, los ojos de Harry se entrecerraron peligrosamente mientras continuaba. Aunque si quieres causar problemas a todo el mundo, la situación del tribunal podría ocurrir en cualquier momento, advirtió. Umbridge se calló de inmediato. Al recordar el dolor que había experimentado en la sala del tribunal, palideció notablemente y, después de varios momentos, finalmente se tambaleó hasta su escritorio y se sentó con la cabeza inclinada, sin atreverse a mirar a Harry. Lee desde el capítulo 1 y continúa leyendo hasta que termine la clase, murmuró lo suficientemente fuerte para que todos la escucharan. No debería cruzar la línea por el momento, me ocuparé de ella más tarde, pensó Harry. Antes de que alguien pregunte, no, Lily no es la FL. Aunque la FL se presentará en los próximos 2 o 3 capítulos, lo prometo. Capítulo 34. Al siguiente. De regreso a la sala común después de la última lección del día, Harry, Hermione y Lily se conocieron mejor. Después de llegar a la sala común, por suerte encuentran los sillones buenos junto a la chimenea vacíos, por lo que se sentaron con Hermione sacando su tarea mientras Lily seguía preguntando sobre lo que la despertaba curiosidad. Ahora que lo pienso, Harry, ¿por qué Umbridge se asustó tanto cuando mencionaste la sala del tribunal? Preguntó Lily. Ah, yo también me lo pregunté. Intervino Hermione. No es nada importante en realidad, no sé si lo he mencionado antes, pero aprendí un poco de oclumancia, solo para protegerme, dijo Harry. Después del juicio de hace unas semanas, Umbridge estaba allí y trató de usar legeremancia en mi contra, me protegí y la contraataqué. Eso pareció haber dejado una cicatriz. Harry rió entre dientes, recordando su expresión ese día. ¿Qué juicio? Preguntó Lily con expresión confusa en su rostro. Ah, cierto. No lo sabes, dijo Harry. Me llevaron a juicio por magia siendo menor de edad y por violación del estatuto del secreto. Lily parecía estupefacta ante la nueva información. ¡Qué horror! Exclamó, con un tono claramente dramático. Mi nuevo amigo es un criminal. ¿En qué me he equivocado en mi vida? Lily ahogó un sollozo. Está bien, Harry, incluso si el mundo se vuelve en tu contra, seguiré estando a tu lado. ¿Realmente te gusta ser dramática, no? Preguntó Harry, riéndose de sus payasadas. Lily se rió y dijo. Entonces, ¿qué hiciste para llegar a un juicio? No creo que la magia de menores de edad sea lo suficientemente grave como para ser juzgada. Oh, mi primo, que es Mugle, y yo fuimos atacados por dementores, así que usé un Patronus para ahuyentarlos, respondió Harry. El ministerio quería expulsarme inmediatamente y destruir mi varita, pero Dumbledore los detuvo, así que Fudge hizo lo mejor que se le ocurrió. Pidió un juicio en pleno. ¿Una corte entera? ¿En serio? Preguntó incrédula. Fudge ha estado intentando desacreditarnos y difamarnos a Dumbledore y a mí durante todo el verano, desde el fiasco de los 3 magos. Así que aprovechó esta oportunidad para hacer todo lo posible para hacernos daño a mí y a Dumbledore, dijo Harry. Pero ahora nada de eso importa, ha conseguido que lo arresten y la nueva ministra parece tener la cabeza mucho más clara. ¿Cómo lo sabes? Puede que sea tan mala como Fudge, aunque solo he oído cosas buenas sobre el ministro Bones, dijo Lily. Oh, la conocí antes de que partiéramos hacia Hogwarts, respondió Harry. Parecía mucho más competente y confiable que Fudge. Es bueno saberlo, dijo Lily, antes de que su expresión se volviera un poco tensa mientras miraba a Harry. Entonces, ¿es cierto? ¿Qué es verdad? Preguntó Harry, confundido por su repentino cambio de tema. ¿Es cierto que ya sabes quién ha vuelto? Preguntó ella, un poco temerosa. A menos que fuera otro hombre que se parece a una serpiente y puede dar órdenes a los mortífagos que están a su alrededor, entonces sí, es muy cierto, respondió Harry. Después de todo, lo vi en persona, más de lo que quería verlo, para ser honesto. Entonces, si ese es el caso, ¿por qué Fudge se esforzaba tanto en afirmar que nada de eso sucedería? Preguntó Lily, con el rostro distorsionado en una mueca. Era un idiota que estaba seguro de que Dumbledore y yo habíamos tramado esto porque Dumbledore quería ser ministro y yo quería más fama, respondió Harry con desagrado. Me sorprende que me creas tan fácilmente.
A pesar de lo que haya dicho el profeta en los últimos días, han estado tratando de hacerme pasar por alguien que busca llamar la atención durante todo el verano. Esa no es una opinión que la gente cambie tan fácilmente. Para ser sincera, mi familia y yo nunca creímos en el profeta. Papá siempre ha sido un gran admirador de Dumbledore y afirmaba que si el hombre se salía con la suya en el ministerio, el mundo mágico estaría en el camino correcto y mi madre siempre ha tenido debilidad por ti, respondió Lily. ¿Un punto débil? Preguntó Harry con expresión sorprendida, ¿por qué? Ella piensa que has tenido una vida muy dura, respondió Lily y luego continuó riendo. Te adoptaría en un instante si tuviera la oportunidad. Eso es dulce, sonrió Harry, definitivamente quiero conocerla. Fin de año entonces respondió Lily con una sonrisa. Después de eso, se entretuvieron charlando. Ginny se les unió un poco más tarde y los tres se divirtieron haciendo lo posible por interrumpir los estudios de Hermione. Finalmente, se dirigieron a la cama después de haberse agotado completamente y también de haber recibido una reprimenda de Hermione. Los siguientes días pasaron volando, mucho más pacíficos que los que Harry había vivido en su vida anterior. Debe ser porque Umbridge ya no tuvo el coraje de darle detención, pensó Harry con satisfacción. A diferencia de la última vez, Harry pudo asistir a las pruebas de guardián del equipo de Gryffindor. De camino a los terrenos de Quidditch, vio a una joven que caminaba frente a él, con una escoba en las manos. Parecía bastante nerviosa, así que Harry se acercó a ella. Oye, ¿estás aquí para las pruebas de guardián? Preguntó, acercándose por detrás de ella. ¡Eek! Gritó, oh, me asustaste. Ella colocó una mano sobre su pecho, luego finalmente se giró hacia Harry con una sonrisa. Sí, es cierto. Aunque no estoy segura de cómo lo haré, su voz se fue haciendo más suave a medida que hablaba. Eres Harry Potter, ¿verdad? Sí, soy yo, respondió Harry. ¿Y tú eres? ¿Y en qué año estás? Sally Birchgrove, estoy en tercer año, respondió ella. ¿Jugaste mucho Quidditch? Preguntó Harry. Desde que tenía 8 años, respondió Sally, papá es un gran fanático, así que me enseñó a volar muy temprano. Bien, dijo Harry, sin embargo, al ver lo nerviosa que se veía, no pudo evitar tratar de animarla. No tienes que estar tan nerviosa, todos los miembros del equipo son personas realmente agradables y nadie te juzgará incluso si te va mal. Simplemente juega como lo harías con tu papá y estarás bien. Gracias, lo intentaré, respondió ella suspirando. Llegaron al campo y comenzaron las pruebas. Harry finalmente vio lo mal que jugaba Ron. Tanto que se sorprendió de que Angelina aceptara tenerlo como portero por su desempeño. Algunas personas se desempeñaron mucho mejor que Ron, un hombre llamado Geoffrey Hopper, pero se quejó tanto antes y después de eso que rápidamente puso de los nervios a todos los miembros del equipo. Otra era una chica alegre y optimista que lo hizo muy bien, pero después de terminar preguntó sobre la práctica y de inmediato dijo que priorizaría su club de encantos. ¿Para qué intentarlo? Pensó Harry, poniendo los ojos en blanco. Sally voló y estaba claramente muy nerviosa, así que Harry voló hasta su lado y le dio una palmadita en el hombro. Igual que con tu padre, ¿recuerdas? Sally finalmente respiró profundamente y calmó sus nervios. Sonriéndole a Harry, gracias, creo que lo entendí. Después de eso, Sally se desempeñó casi tan bien como Vicky. Parecía llevarse bien con los demás miembros del equipo también, así que, sin dudarlo, Angelina eligió a Sally como la guardiana. Los días transcurrían hasta que llegó el comienzo de la semana siguiente. Después de sentarse a escuchar otra lección de defensa contra las artes oscuras que era aburridísima, Hermione finalmente perdió el control. No puedo soportarlo más. Gritó Hermione mientras regresaba a la sala común. ¿Tomar qué? Preguntó Lily. ¿Cómo vamos a aprobar nuestros timo con este tipo de clases? Preguntó Hermione, casi histérica. Tenemos que hacer algo. Bueno, a menos que encuentres un nuevo profesor, dudo que puedas hacer algo, Hermione dijo a Harry. Eso es. Exclamó Hermione. Necesitamos un nuevo profesor. Lily y Harry se miraron y Lily rápidamente comenzó otra escena dramática suya. Oh, no. Ahora dos de mis amigos van a ser criminales. Se aferró a los hombros de Hermione y gritó. No importa lo difícil que sea, matar no está bien, Hermione. Me pregunto de dónde saca esa actitud teatral, se preguntó Harry. Oh, cállate, dijo Hermione, claramente acostumbrada a tratar con Lily. ¿Y tú, Harry? ¿Y yo qué? Preguntó Harry, aunque ya sabía lo que venía. ¿Por qué no nos enseñas? Preguntó Hermione. Eres muy buena en la práctica de defensa contra las artes oscuras y siempre has sido mejor que yo también.
Harry sonrió. Realmente no me importa. Los tres podemos reunirnos 1 o 2 veces por semana y puedo enseñarte lo que sé. No basta con que estemos los tres. Dijo Hermione. ¿Te imaginas el futuro de cuántas personas se vería afectado por estas clases? Está bien, haz lo que quieras, Hermione, solo dime dónde ir y cuándo, dijo Harry. Las cosas resultaron más o menos iguales, me pregunto si los miembros del EC también serán iguales. Genial. Exclamó Hermione. Te llamaré cuando haya reunido a todos los que quieran aprender. Mientras se acercaban al retrato que conducía a la sala común, Harry pensó en algo y se volvió hacia los dos. Tengo algo que quiero revisar, así que ustedes vayan delante de mí. Volveré pronto. ¿Algo importante? Preguntó Hermione. ¿Quieres que vayamos contigo? No, nada importante, volveré pronto de todos modos, respondió Harry y regresó por donde había venido. En poco tiempo, Harry se encontró frente a ese tapiz tan familiar. Es hora de conseguir el siguiente Horrocrux, pensó Harry, concentrándose para poder entrar en la habitación de las cosas ocultas. Como ya había experimentado antes, una puerta apareció en la pared. Al abrirla, Harry entró. Aquí no pasa nada, pensó, cerrando la puerta detrás de él. Hola chicos. El próximo capítulo no saldrá hasta el lunes. Lo siento, pero me acaban de asignar un trabajo importante que debo completar en los próximos días. Lo compensaré. Capítulo 35 Anticlimático. De pie justo en la puerta de la sala de las cosas ocultas, Harry no pudo evitar maravillarse. A pesar de haber estado en la sala varias veces, nunca se había detenido a echar un vistazo al lugar. Hombre, tengo recuerdos tanto míos como de Voldemort del lugar, pero seguro que es una habitación increíble, pensó Harry en voz alta. Había montones de objetos esparcidos por todas partes, sin ningún orden en particular, pero parecían estar organizados de alguna manera. Con un solo vistazo, Harry pudo ver muchos artilugios extraños, muchos de los cuales parecían bastante interesantes. Lo suficientemente interesantes como para que Harry quisiera recogerlos y ver de qué se trataban. ¡Ah! Exclamó mientras se detenía para no caminar hacia una jaula de pájaros con forma de boca de dragón con una luz sospechosa parpadeando en su interior. No puedo distraerme tan fácilmente. Harry negó con la cabeza y luego se giró hacia donde recordaba que estaba el busto con la diadema. Solo para fruncir el ceño y detenerse. Voldemort y yo recordamos el busto de manera diferente, pensó Harry. Recuerdo que estaba cerca de un armario mientras que el de Voldemort estaba al borde de una pila de libros. Harry reflexionó un momento antes de que se le ocurriera algo. ¿Malfoy no usó el armario evanescente para que los mortífagos se infiltraran en la escuela? Debió haberlo hecho desde esta habitación, dijo que había trabajado duro para arreglar el armario, pensó Harry. Como Voldemort no recuerda que el armario estaba allí, entonces o lo trasladaron más tarde o lo hizo Malfoy. Harry se dirigió hacia el lugar donde recordaba que estaba el busto. Cuando llegó al mismo lugar, descubrió que el gabinete no estaba en el lugar donde recordaba que estaba. Supongo que eso lo resuelve, pensó Harry, Malfoy lo trasladó aquí y luego lo reparó. Así que probablemente debería ir y destruir el gabinete más tarde. Suponiendo que pueda encontrarlo. Harry se quedó pensando profundamente. ¿Es una buena idea destruir el armario? Malfoy definitivamente lo usó para que los mortífagos se infiltraran en la escuela, pero si pudiera encontrarlo y asegurarlo antes que él, no podría hacerlo, pensó Harry, destruirlo sería la solución más simple y rápida, pero podría resultar útil. Harry había pasado la última semana pensando en cómo haría todo lo que tenía que hacer fuera de la escuela. Podría aparecerme, pero no puedo hacerlo desde dentro de los terrenos de la escuela. Tendré que arrastrarme por ese pasaje secreto hacia Hogsmeade antes de poder aparecerme, pensó Harry. Sería una gran molestia tener que hacer eso cada vez. Sin embargo, si pudiera encontrar el armario evanescente y conseguir el otro de Borgin, podría usarlos fácilmente para salir de Hogwarts. Debería hacer eso pronto, tengo muchas cosas que hacer en el mundo exterior y no mucho tiempo para hacerlas, pensó Harry. De todos modos, debería volver al tema de los Horrocruxes. Harry se giró hacia el busto que tenía la diadema encima. Estaba en la misma posición en la que Voldemort lo había dejado. Afortunadamente, Voldemort no tuvo tiempo de lanzar ninguna maldición protectora sobre la ubicación de la diadema. Aunque sí maldijo la diadema en sí, pero solo se activaría si alguien la usa, así que estaría bien que la tocara, pensó Harry mientras extendía la mano y agarraba la diadema. En el momento en que lo recogió, pudo oír un gemido bajo y espeluznante. También podía sentir el aura oscura que emanaba de la diadema.
Hombre, ¿cuántos artefactos históricos necesita profanar Voldemort antes de estar satisfecho? Pensó Harry con disgusto. No es que me importe mucho el significado histórico, pero aún así, con esos pensamientos mundanos, Harry envolvió sus manos en el fuego del fénix y las extendió hacia la diadema. La diadema se sacudió como si estuviera tratando de escapar. El gemido inquietante se hizo cada vez más fuerte hasta que llegó a un punto en el que se había convertido en un chillido. Harry ignoró las protestas de la diadema mientras la bañaba con fuego de fénix. Aunque pareció tardar un poco más de lo habitual, la limpieza de la diadema terminó sin mayores problemas. Bueno, eso fue decepcionante, pensó Harry. No me hubiera importado luchar un poco más. Harry levantó la diadema y la examinó con atención. Incluso después de pasar más de 15 minutos mirándola y sintiéndola, no pudo encontrar ningún residuo del horrocrux o de la maldición. Bueno, eso ya se acabó, pensó Harry mientras colocaba la diadema de nuevo en el busto. En realidad no lo necesito, pensó, lo dejaré aquí. Siempre puedo volver a buscarlo si alguna vez siento que lo necesito. Harry se estiró y miró alrededor de la habitación una vez más. Ahora que tengo tiempo, vamos a explorar. Harry salió con expresión emocionada, como un niño con un juguete nuevo. Estoy seguro de que este lugar tiene muchas cosas locas, me pregunto qué encontraré. Harry regresó a la puerta y decidió recorrer la habitación de arriba a abajo para no perderse nada. Se abrió paso entre las distintas pilas de objetos mientras examinaba todo lo que le llamaba la atención. Lo primero que vio fue la jaula de pájaros con forma de fauces de dragón. En el momento en que llegó a la jaula, sintió un calor extraño que provenía de ella. Aunque tenía la forma de las fauces de un dragón, estaba hecha con barras de metal, por lo que Harry podía mirar a través de ella, aunque las barras de metal estaban bastante juntas. Dentro de la jaula, Harry vio lo que parecía ser una voluta. Una bola flotante de llamas azules que parecía estar bailando con el viento, a pesar de que no había viento en los alrededores. Harry observó el mechón durante varios minutos antes de poder finalmente apartar la cabeza. Me pregunto qué será eso, pensó Harry. Sacudiendo la cabeza, se alejó de la jaula de pájaros y se movió entre las pilas de objetos. De vez en cuando se detenía para echar un vistazo a algún artilugio de metal o algún libro extraño. Logró encontrar todo tipo de cosas que, en su opinión, estarían definitivamente mejor en la sección restringida de, bueno, su propia categoría. Incluso logró encontrar algunas revistas muggles obscenas, algo que nunca hubiera esperado encontrar en una escuela de magia y hechicería. Esto realmente interesa a los hombres sin importar de dónde vengan, pensó Harry con un suspiro. Dejó las revistas en el mismo lugar donde las había encontrado, aunque las miró de reojo durante varios minutos, algo que nunca admitiría por más que le preguntaran o por mucho que lo torturaran. Finalmente, después de una hora de exploración, Harry estaba empezando a aburrirse, a pesar de que no faltaban objetos interesantes o desconcertantes. Volveré una vez que termine de peinar esta área, pensó Harry mientras avanzaba entre los artículos, su entusiasmo mucho menor que cuando comenzó. Justo cuando estaba por regresar para poder acostarse, sintió una extraña opresión en su mente. Se sentía como si una manta hubiera envuelto su mente, amortiguando sus pensamientos. Harry se detuvo y sacudió la cabeza con fastidio, pero la sensación persistía. Trató de usar legeremancia contra esa supresión, pero fue en vano. Utilizó plumancia y finalmente sintió un ligero alivio, aunque la sensación seguía allí. ¿Qué diablos está pasando aquí?, se preguntó Harry frunciendo el ceño con irritación. Harry avanzó y la sensación que lo envolvía se hizo más fuerte. Lo que sea que esté causando esta sensación está cerca, pensó Harry. Caminó hacia adelante con cautela, revisando los artículos uno por uno. Con cada paso, la sensación de estar rodeado por algo se hacía cada vez más fuerte hasta que finalmente sintió que su mente estaba completamente envuelta en algo. A Harry le resultaba bastante difícil pensar, y mucho más moverse. Harry miró a su alrededor con dificultad y sus ojos se posaron en un escritorio. Era un escritorio muy grande y bellamente tallado, uno que habría sido usado por una persona importante o incluso exhibido en un museo muggle. Sin embargo, su atención se detuvo en el escritorio por un momento. No pudo evitar concentrarse en lo que había sobre él. Colocado perfectamente en el centro de ese gran escritorio, siendo el único objeto colocado sobre ese escritorio un libro. El libro en sí parecía muy ornamentado. Tenía una cubierta verde oscuro hecha de un material de aspecto extrañamente flexible. Su lomo dorado junto con el gran e imponente título grabado en oro en la portada del libro le daban un aspecto verdaderamente imponente y extremadamente valioso.
Definitivamente no era un objeto que Harry hubiera esperado encontrar en lo que solo podía llegar a ser el departamento de objetos perdidos de Hogwarts. Harry se acercó al libro y lo miró con atención. Había tenido varios encuentros con libros extraños desde que se había convertido en mago. De hecho, incluso se encontró con un libro que comenzaba a gritar en el momento en que alguien lo abría, o le habían hablado de un libro que nadie podría dejar de leer si alguna vez leyera una sola palabra de él. Recordar todas esas situaciones hizo que Harry fuera mucho más cauteloso, pero a pesar de toda su cautela había una parte de él que le decía que debía abrir el libro, que esa acción probablemente sería sumamente beneficiosa para él. Confiando en ese instinto, Harry extendió una mano temblorosa y lentamente colocó un dedo sobre el libro. En el momento en que lo tocó, sintió un dolor punzante en la cabeza y no pudo evitar gritar. Intentó apartar la mano, pero para su consternación, su mano estaba pegada al libro. El dolor continuó durante unos minutos antes de disiparse finalmente, lo que provocó que Harry suspirara aliviado. Eso fue demasiado doloroso, pensó Harry. Oh, exclamó Harry de repente. Esa sensación envolvente ha desaparecido. Harry se sintió feliz, ya que sintió que acercarse a ese libro era una experiencia que probablemente no querría repetir. Suspirando aliviado, Harry finalmente se volvió hacia el título del libro y lo leyó en voz alta. Aninus. La mente revelada. En el capítulo de pasado mañana, por fin podré presentar a la protagonista femenina. Bombo publicitario. Capítulo 36. Aninus. Harry miró el libro durante unos minutos, pensando y tratando de decidir qué debería hacer con él. Puede ser peligroso abrirlo, pero al mismo tiempo, el título es bastante atractivo, pensó Harry. Me pregunto qué significa la mente revelada. La inquietud nubló su mente mientras intentaba hacer todo lo posible para decidir cuál era el mejor curso de acción. Abrámoslo. Pensó Harry, ¿qué es lo peor que podría pasar? Incapaz de soportarlo más, Harry abrió la ornamentada tapa del libro y vio la primera página. Una página llena de una escritura cursiva hermosamente fluida se abrió paso ante sus ojos, una escritura que era fácil de leer y extremadamente agradable a la vista. Pero antes de que pudiera empezar a leer, de repente se le ocurrió algo. No puedo quedarme aquí leyendo, necesito un lugar donde pueda estar cómodo, pensó Harry. Estoy seguro de que será una lectura larga. Harry reflexionó durante unos minutos antes de darse cuenta. No tengo que ir a ningún lugar especial, no estoy en la sala de los menesteres de todos modos. Bien podría usarla. Felizmente cogió el libro y salió de la habitación de las cosas ocultas, cerrando la puerta detrás de él, lo que provocó que la puerta se derritiera y fuera reemplazada por una pared. Concentrándose una vez más, tal como lo hizo cuando invocó la habitación de las cosas ocultas, pensó intensamente mientras caminaba frente a la pared. Necesito una habitación segura y cómoda para leer este libro. Después de caminar de un lado a otro, Harry abrió los ojos y se encontró con otra puerta frente a él. Rápidamente abrió la puerta y entró, para encontrarse con una vista asombrosa. La habitación no era particularmente grande, aunque era casi tan grande como una de sus aulas, pero lo que le llamó la atención no fue el tamaño de la habitación, sino la pared que estaba justo enfrente de la puerta. La pared parecía más ladera de una montaña que la pared de una habitación. Una pequeña cascada caía desde cerca del techo sobre esa pared rocosa, cayendo al suelo, formando un arroyo que atravesaba la habitación y desembocaba en una grieta en el suelo un poco más allá. La habitación estaba iluminada con una fría luz azulada, pero Harry no pudo encontrar ninguna fuente de luz en particular, sin embargo notó que el techo estaba hecho de cristales que parecían refractar la luz. Había un sofá de felpa junto al arroyo con un taburete delante. Al lado del sofá había una mesa auxiliar, probablemente para colocar su libro si alguna vez lo necesitaba. Harry no pudo evitar suspirar de asombro ante lo serena que era la habitación. Era, en efecto, un lugar extremadamente cómodo para relajarse y leer un libro. No es que Harry fuera un lector voraz, pero estaba considerando seriamente leer más solo para pasar más tiempo en esa habitación. Ahora que tengo el lugar perfecto, veamos de qué trata este libro, pensó Harry, su emoción aumentaba ya que había logrado abrir el libro sin que sucediera nada extraño. Harry se hundió en el sofá, puso los pies sobre el taburete y colocó el libro en su regazo mientras lo abría una vez más. Comenzó a leer la introducción, algo que podría haberse saltado si hubiera sido cualquier otro libro, pero tenía muchísima curiosidad por saber de qué trataba realmente el libro. La introducción decía: la mente es una de las facultades más poderosas que posee cualquier criatura, ya sean humanos, duendes, elfos o incluso trolls.
Muchos creen que las capacidades mentales solo las pueden poseer seres capaces de pensar inteligentemente, o que poseen sapiencia, si se quiere, criaturas inteligentes, como algunos las llamarían. Sin embargo, estas afirmaciones se pueden refutar fácilmente con datos fácilmente disponibles sobre criaturas de nuestra vida diaria. Tomemos como ejemplo al Bogart. Una criatura que no podría considerarse poseedora de un ápice de inteligencia, tiene la capacidad de utilizar una habilidad que hemos denominado manipulación de fobias. Es capaz de descubrir los miedos más profundos de cualquier criatura con la que se enfrente, ya sea que la víctima misma sea consciente del miedo o no. Luego, es capaz de transformarse en el miedo, sin importar cuál sea. Después de incontables horas de investigación, se ha descubierto que se requiere un nivel extremadamente alto de desarrollo mental para poder manipular las fobias. Por lo tanto, es fácil concluir que no se requiere sapiencia para desarrollar habilidades mentales. Sin embargo, si bien es posible que las criaturas no inteligentes posean habilidades que requieran niveles extremadamente altos de desarrollo mental, también se ha demostrado que generalmente son las criaturas inteligentes las que tienen la capacidad de desarrollar estas habilidades mentales desde cero. El ejemplo más simple de tales habilidades es la magia denominada legeremancia y oclumancia, comúnmente conocidas como la capacidad de atacar mentalmente y defender mentalmente, respectivamente. Estos hechizos pueden considerarse los elementos básicos del desarrollo mental y el trampolín necesario para desbloquear aún más la mente. Las investigaciones han demostrado que un estudio profundo y un dominio considerable tanto de la legeremancia como de la oclumancia son capaces de desbloquear no más del 1% del potencial de una mente promedio. Este libro es la culminación de la investigación realizada por un grupo selecto de brujas y magos extremadamente talentosos a lo largo de decenas de años. Si bien el libro puede permitir a quien lo lea desbloquear gran parte del potencial de su mente, tenga cuidado, este libro no es para los débiles de corazón o para aquellos con falta de determinación. Después de leer hasta aquí, Harry suspiró. Entonces, legeremancia y oclumancia son solo los conceptos básicos cuando se trata de habilidades mentales. No pudo evitar sentirse asombrado. Se sentía bastante realizado con sus habilidades actuales en legeremancia y oclumancia, a pesar de que eran habilidades que había absorbido de Voldemort, pero aún estaba feliz de poseerlas. Sin embargo, ahora de repente le dijeron que las habilidades de las que estaba tan orgulloso eran solo básicas. Sacudiendo la cabeza, Harry pasó la página. La página siguiente solo contenía 2 párrafos cortos, pero estaban escritos en un tamaño mucho más grande que la página anterior y en rojo, lo que claramente era una advertencia. Decía: este libro pondrá al lector, sin duda, a prueba en muchas ocasiones. Fallar en alguna de ellas podría acarrear graves repercusiones o incluso la muerte. No leas este libro si no tienes al menos un conocimiento avanzado de legeremancia y oclumancia, ya que este libro pondrá a prueba al lector desde el primer capítulo. Estás advertido. Harry se quedó estupefacto. ¿Un conocimiento avanzado de legeremancia y oclumancia solo para abrir el primer capítulo? Pensó Harry con la boca abierta. ¿Este libro es serio? Aunque tenía algunas dudas, no pudo evitar tomar en serio la advertencia. Llegó al punto de decirle que moriría si no se tomaba esto en serio. Harry cerró los ojos mientras reflexionaba. El libro es definitivamente peligroso, mucho más de lo que inicialmente pensé que podría ser, pensó Harry. Sin embargo, la advertencia decía que el libro pondría a prueba al lector. ¿No significa eso que si podemos superar esas pruebas, en realidad podríamos tener en nuestras manos habilidades poderosas? Harry se sintió muy tentado por esa posibilidad. La introducción decía que el libro podría ayudar a liberar el potencial de la mente de alguien siempre que pudiéramos soportar las pruebas. Entonces, si puedo superar esto, entonces la legeremancia y la oclumancia de las que la gente está orgullosa podrían ser solo trucos de niños frente a Mary usó la oclumancia, apuntalando sus defensas. Si hubiera sido el yo de mi vida pasada, incluso después de las lecciones con Snape, tal vez no hubiera tenido la oportunidad de leer la introducción, y mucho menos el primer capítulo, pensó Harry con pesar. Sin embargo, ahora soy diferente. Definitivamente puedo soportar esto. Pase lo que pase. Harry se sintió confiado y dio vuelta a la página. Sin embargo, en el momento en que lo hizo, sintió como si lo hubieran arrojado de cabeza al mar. Podía sentir una masa arremolinada de varias cosas, pero no podía identificar exactamente lo que estaba sintiendo del mar que lo envolvía, lo que hizo que se sintiera un poco frustrado. Queriendo remediar eso, Harry comenzó a leer el capítulo 1, Conciencia de las emociones.
A medida que avanzaba en el capítulo, se dio cuenta de que el sentimiento que lo envolvía en ese momento era una masa de varios tipos de emociones. La legeremancia era capaz de percibir emociones, pero a un nivel muy rudimentario. Ahora que lo pienso, siento que podía sentir vagamente algunos de los sentimientos de la gente que me rodeaba, pensó Harry, recordando. En cierto modo, por eso decidí no reconciliarme con Ron. La cantidad de celos que exudaba era ridícula. La prueba por la que tendría que pasar Harry para poder pasar al siguiente capítulo sería la de sentir todas las emociones presentes en la sensación marina que lo envolvía. Antes de que Harry pudiera comenzar a sentir esas emociones, basándose en las instrucciones del libro, notó otra advertencia al final del capítulo. Ser capaz de percibir las emociones de quienes te rodean no siempre es una ventaja. Muchos magos y brujas poderosos han perdido su capacidad de confiar en otro ser simplemente por su capacidad de percibir emociones. Úselo con extrema precaución y solo en situaciones que sean necesarias, ya que puede causar daños irreparables a la psique del usuario. Harry no pudo evitar estremecerse ante esa advertencia. Si bien no sería fatal, podía imaginar lo horrible que sería descubrir que la persona más cercana a ti, en realidad te odiaba. De hecho, él mismo había pasado por una situación en la que su percepción de los sentimientos de Ron lo había llevado a abandonar cualquier idea de reconciliarse con él, cuando en su vida anterior, definitivamente habría intentado reconciliarse si hubiera tenido suficiente tiempo. Las cosas tienen una forma de complicarse, pensó Harry con un gruñido. Debería pensar en dónde y cuándo usar estos poderes, parecen tener sus propias repercusiones. Harry se dispuso entonces a intentar pasar la prueba. Siguiendo las instrucciones del libro, casi de inmediato pudo percibir la felicidad del mar que lo envolvía. Sonriendo ante eso, Harry continuó, pasando toda la noche antes de que finalmente pudiera pasar la primera prueba. Harry suspiró profundamente mientras se dejaba caer en el sofá. Esas emociones no eran ninguna broma, dijo Harry, con una mueca al recordar todo lo que había sentido. Cada emoción que percibí, fue una emoción que me vi obligado a sentir, pensó Harry, la felicidad o la tristeza todavía estaban bien, pero ¿quién diablos pensó que la intención homicida sería una buena idea para incluir allí? Harry colocó el libro en la mesa auxiliar, mientras reflexionaba sobre sus propias emociones. Su mente finalmente se calmó después del tira y afloja práctico que se generó por la increíble cantidad de emociones que tuvo que sentir durante toda la noche. Si esa fue solo la primera habilidad y la primera prueba, ni siquiera puedo imaginar cómo serían las demás. Harry negó con la cabeza mientras miraba su reloj, solo para saltar alarmado. Dios mío. Exclamó, ya son las 8:30. Llegaré tarde a clase si no salgo de aquí pronto. Harry se apresuró, lo mejor que pudo sin parecer anormal, a regresar a su habitación. Metió a Animus en su baúl, asegurándose de que no pudiera encontrarlo fácilmente, agarró su mochila y los libros que necesitaba y se apresuró a ir a su primera clase. Llegó con unos 10 minutos de sobra. Dando un suspiro de alivio, Harry entró al salón de clases. Capítulo 37. Un mes después. Después de entrar al aula, Harry vio rápidamente a Hermione y Lily sentadas en un escritorio en la parte trasera del aula. Se dirigió hacia ellas y se sentó al lado de Lily, en el lado opuesto de Hermione. ¿Dónde has estado? Preguntó Hermione agitada, inclinándose sobre Lily para ver mejor el rostro de Harry. Harry miró a Hermione con curiosidad. No pudimos encontrarte por ningún lado, Harry, dijo Lily. ¿Estuvo todo bien? Ah, sí. Respondió Harry. No puedo hablarles de ese libro. Hermione se pondría furiosa si se enterara de un libro como ese. Seguro que se lo diría a un profesor y haría que se lo confiscaran. Es mucho mejor mantener el libro muy, muy lejos de ella. Había leído sobre este lugar interesante en Hogwarts, pero los relatos eran bastante contradictorios, mintió Harry, solo quería comprobarlo para ver si realmente era un fracaso o no. No estabas haciendo algo peligroso, ¿verdad? Preguntó Hermione con los ojos entrecerrados. Nada de eso. Harry desechó sus sospechas con un gesto. En realidad, ¿te gustará este lugar? Es realmente interesante. ¿Qué lugar? Preguntó Lily. En el 7º piso, hay una habitación llamada la Sala de los Menesteres, respondió Harry, si piensas en lo que quieres y lo repites en tu mente unas cuantas veces, entonces la habitación se transformará y te proporcionará lo que quieras. ¿En serio? Preguntó Hermione con los ojos muy abiertos. Sí, probé varias cosas diferentes que podríamos hacer con esa habitación. Incluso logré crear una habitación enorme con objetivos, en caso de que quisiéramos practicar el lanzamiento de hechizos.
También hice una habitación cómoda con una cama enorme y terminé durmiendo, por eso no pudiste encontrarme, dijo Harry, mezclando la verdad con sus mentiras. Ah, ya veo. Eso significa que tenemos un lugar para celebrar las reuniones del club, dijo Hermione, y su actitud volvió a ser alegre. Sí, se los mostraré después de clases. Estoy seguro de que les encantará, dijo Harry justo cuando Flitwick entró a la clase. Después de eso, las clases continuaron como siempre. Gracias a que ya no tenía que ser castigado por un Umbridge y a que ella le tenía demasiado miedo, sus días eran verdaderamente tranquilos. Una paz que sería la norma para cualquier estudiante normal, pero fuera de lo normal para Harry. Aprovechando esa paz, Harry había adoptado la costumbre de pasar al menos algunas noches cada semana en su paraíso de lectura, como le gustaba llamarlo. En ese tiempo, Harry había logrado terminar el capítulo 2. Manipulación de la memoria y estaba casi al final del capítulo 3. Manipulación de la ilusión. El primer capítulo sobre las emociones tenía solo un poder: la conciencia emocional. Sin embargo, a partir del segundo capítulo, cada capítulo tenía varios poderes que debía superar. Cada poder tenía instrucciones sobre cómo aprender y una prueba correspondiente asignada a él. La única queja que tenía Harry era que cada prueba a la que se enfrentaba era más difícil que la anterior. Tanto es así que la última prueba a la que se enfrentó, aquella en la que tenía que crear ilusiones, era tan difícil que, a pesar de haberla superado, estaba muerto de miedo. Asustado hasta el punto de que no estaba seguro de si debía seguir adelante y aprender más habilidades del libro. Mientras tanto, no podía evitar sentirse orgulloso de sí mismo. Definitivamente tenía habilidades físicas fenomenales que probablemente podrían romper montañas si así lo deseara, y habilidades mágicas en un nivel completamente diferente incluso de algunos de los mejores magos y brujas, pero aún así, sentía que le faltaban en muchos aspectos. La situación en la que había usado legeremancia en Fudge había demostrado muchas de sus preocupaciones. Aunque pudo causarle alucinaciones, eso tenía más que ver con el propio estado mental débil de Fudge que con la habilidad de Harry. Dada la misma situación, Harry estaba casi seguro de que la legeremancia no funcionaría en alguien como Amelia Bones o la mayoría de los demás en puestos más altos de la jerarquía del ministerio. Ahora que había encontrado una manera de aprender poderes que incluso Voldemort, al menos hasta que intentó matar a Harry, nunca había aprendido, no pudo evitar regocijarse. Ahora que tenía tales poderes, no solo sería hábil en la lucha y la destrucción, sino también en el subterfugio. Aunque tal vez no tuviera mucho talento para ese arte, aún podría lograrlo, si la situación lo requiriera. Harry finalmente estaba contento. Así que, a pesar de su miedo, también sentía curiosidad, una curiosidad morbosa, por saber cuáles serían los demás poderes del libro. De esa manera, con Harry teniendo muchos pensamientos corriendo por su cabeza, el tiempo pasó en un instante y en un abrir y cerrar de ojos, pasó un mes entero. Una mañana, el primer fin de semana de octubre, Harry, Hermione, Lily y Ginny se habían instalado para desayunar justo cuando llegaban las lechuzas matutinas. Hedwig, como de costumbre, voló hacia Harry y se posó en su hombro. Desde que Harry había comenzado a colmarla de afecto, Hedwig se unía a Harry para desayunar, tuviera o no una carta que entregar. Claramente parecía disfrutar de la sensación de cercanía que habían comenzado a compartir, así que se acercaba a la mesa para acurrucarse con Harry durante unos minutos antes de devorar su desayuno. Esta mañana fue un poco diferente a la rutina habitual, ya que regresó con una carta que dejó en el regazo de Harry justo cuando otra lechuza dejó caer el Profeta Diario en el de Hermione. Harry comenzó a desplegar la carta, curioso por saber quién le escribiría, y justo cuando estaba a punto de abrirla, escuchó una voz fuerte a su lado. «Dios mío. Harry, mira esto», dijo Hermione con voz muy emocionada mientras le pasaba el periódico a Harry. Harry, curioso, dejó la carta y cogió el periódico. La primera página tenía dos grandes fotografías en movimiento. Ambos rostros le resultaban muy familiares. A la izquierda estaba la foto de Sirius Black, el padrino de Harry y el mejor amigo de su padre, luciendo apropiadamente arreglado y emitiendo un aspecto limpio en comparación con la última vez que su foto apareció en el periódico. A la derecha había un hombre bajo y calvo con un rostro que se parecía mucho al de una rata. Un hombre al que Harry había capturado sin ayuda de nadie hacía apenas 2 meses. Peter Pettigrew parecía mucho más miserable de lo que Harry recordaba, aunque eso no le importaba. Al leer el artículo, Harry no pudo evitar sonreír.
El artículo profundizaba en cómo Pettigrew había traicionado a la familia de Harry y era el responsable de que ya saben quién los matara, mientras que Sirius fue quien intentó cazar a Pettigrew, pero fue engañado. Pettigrew fingió su muerte y culpó a Sirius. Incluso llegó a decir que el ministerio debería haberse asegurado de los detalles antes de encarcelar a un hombre inocente, haciéndolo sufrir durante casi 2 décadas, obligándolo a escapar por su cuenta y demostrar su inocencia. El artículo se extendía por casi 3 páginas y cubría detalles que ni siquiera Harry conocía, a pesar de estar involucrado en el meollo de los acontecimientos. Sonriendo feliz, Harry se volvió hacia la carta. Al abrirla, se dio cuenta de que era de Sirius. Oh, la carta es de Sirius, dijo Harry, lo que hizo que Hermione se inclinara emocionada, tratando de leer la carta. ¿Qué dice? Preguntó apresuradamente. Al leerlo, Harry no pudo evitar reír. Parece que hubo muchas quejas sobre Fudge en la sala del tribunal. Después de que se calmó la emoción, Hermione se volvió hacia Harry. Ah, sí, Harry. Hemos encontrado al grupo de personas que quieren aprender de ti. ¿De verdad? ¿Cuándo nos vemos? Preguntó Harry. Nos vemos hoy en Cabeza de Puerco en Hogsmeade, ya que de todos modos tenemos planeada la visita a Hogsmeade, dijo Hermione. Estoy segura de que todos tendremos que discutirlo para ver si hay alguien que se sienta incómodo con la idea de aprender de ti, así no tendremos ningún problema en el futuro. Claro, suena bien, respondió Harry. Ahora que no hay amenaza de que Umbridge cierre todos los clubes, equipos y demás, no tengo que preocuparme demasiado de que alguien nos escuche. Solo somos estudiantes que quieren juntarse para practicar por lo que saben. El día luego transcurrió lentamente mientras holgazaneaban hasta que llegó el momento de partir hacia Hogsmeade. Mientras se dirigían al pueblo y bajaban hasta Cabeza de Puerco, el trío, acompañado por Ginny y Luna, conversó alegremente. BRR, se estremeció Ginny. Está empezando a hacer más frío. Agarrando la mano de Hermione, dijo. Mis manos están congeladas ahora. Los dos se rieron y se quedaron un poco atrás mientras el grupo se acercaba al pub. Al entrar, descubrieron que el pub tenía solo unos pocos clientes. Harry y los demás se sentaron en una de las únicas mesas grandes y pidieron unas cervezas de mantequilla mientras los demás estudiantes entraban lentamente. En poco tiempo, el lugar estaba abarrotado. Harry observó los rostros y no pudo evitar sentirse sorprendido. Había muchas más caras nuevas de las que había visto en su vida pasada. Había habido unos 20 estudiantes en DA en su vida pasada, pero ahora había casi 40 de ellos sentados frente a él. Pensé que podría presentar a la protagonista femenina en este capítulo, pero calculé mal la extensión del contenido que había planeado antes de la reunión. Lo siento. Pero estará allí en el próximo capítulo, lo prometo. Capítulo 38. La cosita de Harry. ¿Es porque mi reputación manchada se ha ido recuperando desde que se publicó el artículo de El Profeta? Reflexionó Harry. Desde que se publicó el artículo que intentaba redimirse ante los ojos de Dumbledore y Harry, el profeta se había propuesto pintar a ambos bajo una buena luz de todas las formas posibles. Incluso se fijó en algunos que eran obviamente 1 o 2 años más jóvenes que él. Ron, por supuesto, no había aparecido, para gran alivio de Harry. Finalmente, todos se calmaron cuando Hermione dio un paso al frente y se dirigió a la multitud. Como muchos de vosotros ya habréis oído, quería crear una especie de club que nos ayudara a aprobar defensa contra las artes oscuras. Nuestro profesor actual no está a la altura, por falta de una mejor expresión, y estoy casi segura de que la mayoría de nosotros no sería capaz de aprobar nuestro timo este año si tuviéramos que seguir el plan de estudios actual, dijo Hermione, casi de un tirón. Falta la teoría, ya que cubre la defensa que aprendería un alumno de primer año y no hay prácticas. Si queremos tener alguna esperanza de aprobar este año, necesitamos un nuevo profesor. Muchos asintieron ante el discurso de Hermione, era evidente que muchos sentían lo mismo que ella. Muchos seguían mirando a Harry, pareciendo más interesados en él que en lo que Hermione tenía que decir. Entonces, para remediarlo, le pedí a Harry que nos enseñe todas las habilidades prácticas que sepa para que al menos no suspendamos los exámenes de fin de año, dijo Hermione, mirando a Harry. Bueno, empezó Harry, no importa si he pasado por la situación o no, pero estar frente a una gran multitud realmente es estresante. Como dijo Hermione, de una manera más sucinta, Umbridge es una herramienta y si a ustedes les parece bien, estaré feliz de enseñarles lo poco que sé, dijo Harry con una sonrisa refrescante, habiendo superado sus nervios. Algunos se rieron y, de inmediato, Harry se vio inundado de preguntas sobre la muerte de Cedric Diggory. Al recordar cómo había sido la última vez, Harry las calló de inmediato.
No acepté reunirme aquí para hablar de eso. Si esa es la única razón por la que estás aquí, entonces es mejor que regreses, dijo Harry con severidad. Esto provocó el disgusto de muchos, pero ninguno parecía querer levantarse e irse. Mientras era objeto de diferentes tipos de miradas, Harry notó una que parecía especialmente hostil. Marietta Edgecombe, la que había traicionado al fiscal del distrito en su vida pasada, miró a Harry con una hostilidad desenfrenada. Al parecer, no pudo aguantar más y habló. Puede que el profeta haya cambiado de opinión, pero eso no cambia el hecho de que no tienes absolutamente ninguna prueba de nada de lo que dijiste sobre ya sabes quién, Harry. Tú o Dumbledore podrían haber sobornado al profeta para que se pusiera de tu lado, dijo Marietta con una expresión feroz. Sin mencionar que podrías estar usando este club para satisfacer más de tus deseos, como un acaparador de atención. Ese comentario en particular le valió a Ginny un gruñido, mientras que Lily y Hermione parecían listas para darle un puñetazo en la cara. Luna parecía perdida en su propio mundo, aunque tenía el ceño fruncido casi imperceptible. Harry no pudo evitar suspirar, y justo cuando estaba a punto de responder, otra voz lo interrumpió. ¿Acaparar la atención? Por favor. Dijo una niña, con la cabeza llena de pelo rizado que se movía de un lado a otro mientras hablaba. Daba la impresión de ser una niña alegre y enérgica que tenía un aire de confianza en sí misma. Ella era alguien a quien Harry reconocía, aunque no podía recordar exactamente su nombre, pero la había conocido en su vida pasada. Sin embargo, las situaciones en las que se había encontrado con ella no podían considerarse agradables ni mucho menos. Ella no podía ser considerada agradable. Harry no pudo evitar fruncir el ceño al ver a esa chica allí, centró su atención en ella mientras continuaba hablando. Mira todo lo que ha hecho a lo largo de los años, dijo. En su primer año, logró superar toda la seguridad establecida por los distintos profesores y griega. Se quedó en silencio, antes de continuar con renovado vigor. Bueno, puede que haya hecho algunas cosas de alto perfil en su primer año, pero en su segundo año, fue el heredero de Slytherin y entró en la cámara, lo intentó de nuevo por tercera vez y finalmente por cuarta vez antes de detenerse, volviéndose hacia Harry con una sonrisa juguetona en su rostro. Su expresión mostraba claramente que había planeado esto desde el principio. ¿Estás seguro de que no eres alguien que busca llamar la atención? Preguntó ella, con una sonrisa cada vez más amplia. El ceño fruncido de Harry no pudo evitar hacerse más profundo. No importa la vida anterior o esta chica es molesta, pensó. ¿Y tú eres? Preguntó Hermione desde un costado, ella también tenía el ceño fruncido. Romilda Vane, tercer año de Gryffindor, respondió la chica de cabello rizado con confianza, casi con orgullo, mirando a todos a su alrededor mientras hablaba. Marietta, por otro lado, parecía como si la Navidad hubiera llegado temprano. ¿Ves? Exclamó con júbilo apenas disimulado, no soy la única que piensa eso. A estas alturas, Harry ya había tenido suficiente. Ya sabes, empezó, pero Romilda lo interrumpió. ¿Qué? Dijo en voz alta, y su expresión cambió de la sonrisa juguetona anterior a una llena de confusión. ¿De qué diablos estás hablando? Pero, acabas de decir, y empezó Marietta, solo para luego quedarse en silencio, insegura de sí misma. Claramente solo estaba haciendo una broma, se burló Romilda. Cualquiera con medio cerebro puede ver lo mucho que Harry odia ser el centro de atención, ¿por qué diablos lo pintarían como un acaparador de atención? Aparte de Marietta, Harry se sintió bastante sorprendido por su arrebato. Había planeado evitarla de las reuniones, si planeaba ser disruptiva, pero al menos es seguro decir que puedo ignorarla, como mínimo. Ya basta, dijo Harry, antes de volverse hacia Marietta. Si tienes tanto problema conmigo, entonces eres libre de irte. No tengo ningún deseo de ayudar a alguien que va a hacer todo lo posible para hacerme la vida imposible. La miró fijamente antes de continuar. Solo tienes dos opciones, dijo, o te quedas pero luego tienes que callarte sobre esto, o puedes soltar toda la basura que quieras pero hacerlo en otro lugar. Marietta se quedó con la boca abierta, claramente no pensó que la respuesta de Harry sería tan venenosa. Cho-chan, al lado de Marietta, intervino. No necesitas ser tan grosero, Harry, dijo, luciendo bastante ofendida, hay mejores formas de decirlo. No tengo tiempo ni ganas de aguantar tonterías, dijo Harry. Que me crea o no sobre Voldemort es una decisión suya. Cuando la verdad salga a la luz, no tendrá nada más que decir. Aunque para entonces será demasiado tarde. Sin mencionar, continuó Harry, sin permitir que Cho interviniera. Ella también niega toda la situación de la muerte de Cedric.
Fui testigo de su asesinato y me niego a que alguien manche su muerte con estupideces solo porque son demasiado cobardes para enfrentar la verdad. Esas palabras hicieron callar a Jo. El hecho de que mencionara a Cedric fue suficiente para que ella rompiera a llorar. Marieta miró a Cho con culpabilidad mientras abrazaba a su amiga con un brazo alrededor de su hombro, disculpándose profusamente. Finalmente, el pequeño drama terminó y Harry se volvió hacia el grupo. Romilda lo miraba fijamente, con los ojos prácticamente centelleantes. Quizás sería mejor para mí no interactuar con esta chica, pensó Harry con el ceño fruncido. Hermione se paró frente al grupo una vez más. Cualquiera que quiera inscribirse, por favor haga fila y firme su nombre en este pergamino. Cualquiera que no quiera es libre de irse. En realidad no tenían ningún motivo para mantener el secreto, excepto que Umbridge intentaba ser un poco más desagradable en clase, nada más. Todos se pusieron en fila, incluso Marieta y Cho-chan, que aún sollozaba, no fueron la excepción. Hacia el final de la fila se encontraba Romilda junto con una de sus amigas, riendo mientras lanzaban miradas furtivas a Harry. Finalmente, todos terminaron de firmar cuando Ginny preguntó: entonces, ¿cómo deberíamos llamar a este club? Por primera vez desde que empezó todo, Luna dijo: ¿por qué no la bendición de Harry? Ya que él está haciendo esto por nosotros. Harry se encogió mucho ante eso. ¿Podemos no hacer un gran alboroto por esto? En realidad solo estoy haciendo una pequeña cosa, ayudando. Romilda, como si estuviera aprovechando una oportunidad, habló con una amplia sonrisa. Entonces, ¿por qué no lo llamamos la cosita de Harry? Absolutamente no. Gritó Harry entre risas de la mayoría de las chicas. Al ver todas sus caras felices, riendo y bromeando, Harry no pudo evitar soltar un suspiro de derrota. Al menos son felices y no viven con miedo como en mi vida pasada, pensó Harry. Esta vez, me aseguraré de matar a Voldemort antes de que tenga la oportunidad de aterrorizar a la comunidad mágica. Mientras renovaba su determinación, Hermione se volvió hacia él, reprimiendo sus risas, mientras preguntaba: entonces, ¿vamos con ese nombre o tienes algo más en mente? Harry suspiró de nuevo. Simplemente llámalo Asociación de Defensa o algo así. Oh, exclamó Hermione. Eso es genial, vamos con eso. Rápidamente anotó el nombre en la parte superior de la lista y miró hacia arriba. Entonces, ¿cuándo debería ser nuestra primera reunión? Tenemos un lugar muy agradable que podemos usar para aprender. ¿Qué tal mañana? Preguntó Romilda. Después de todo, es domingo. La gente asintió ante su sugerencia, la mayoría parecía estar de acuerdo. Oh, espera, dijo Harry al darse cuenta de algo. Tengo algo que hacer, así que no podré hacerlo mañana. ¿Qué tal el lunes o el martes? Ante esto todos comenzaron a discutir hasta que finalmente decidieron hacer la reunión el martes. Mientras regresaban, Hermione se acercó a Harry y le susurró: ¿qué tienes que hacer mañana que estás tan ocupado? Dijo Harry pensativamente mientras la miraba y le susurró: ¿fuga de la prisión? No creo haber hecho un buen trabajo ocultando quién es. ¿Pueden adivinar a quién tengo en mente?